Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí estamos en compañía de María Angélica Páez, ilustradora, ceramista, diseñadora industrial y algunas cosas más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer que podamos compartir este rato hablando de lo que haces, de lo que te dedicas. Quiero empezar con esto. Hace instantes nada más, hace segundos podríamos decir, fuera de aire, me dijiste esto de que sos más bien autodidacta. Y bueno, yo quiero ir justamente a ese camino de lo autodidacta que te fue llevando, que fuiste aprendiendo, que fuiste sacando de cada cosa para dedicarte a lo que haces ahora. Perfecto, te cuento. Yo nací en una ciudad muy pequeña, donde en ese momento no había muchas cosas para capacitarte, y yo soy una alma muy curiosa, ¿no? Y en mi familia predomina el arte, por donde lo mires, la música, la pintura. Yo soy nieta de un reconocido pintor chileciteño, paisajista, impresionista él, Osman Páez, y bueno, y eso lo traigo en la sangre, digamos. Entonces siempre he tenido mucha capacidad para el dibujo, para el modelado y todo eso. Entonces cuando mis padres se fueron dando cuenta, me fueron llevando a, qué sé yo, talleres para niños y así, ¿no? Entonces yo fui una bendecida de tener profesores que me han enseñado a investigar, a mantenerme en la búsqueda propia, digamos, ¿no? Entonces fui transitando mi caminito. Después empecé a leer, mi papá me empezó a traer libros que hoy los uso yo para dar mis propias clases. Imagínate. O sea, yo aprendí a leer y esos libros me los devoraba. Libros de figura humana, libros de, no sé, esquemas de cómo trazar un rostro. A los 7, 8 años empecé a hacer eso. Y así me fui perfeccionando, y después se vino la universidad. Y mi papá, vas a estudiar arquitectura. Y no sé qué, mi papá arquitecto, ¿no? Y yo decía, sí, me gusta. Pero puedo estudiar arte también, ¿no? Le decía yo a mi papá. Inicié muy enloquecidamente las 2 carreras. Obviamente terminé primer año, enloquecida, y al año siguiente digo, bueno, voy a hacer arquitectura. Por esto de que, bueno, el artista se muere de hambre, cosas que uno escucha, prejuicio clásico, joven, sí, pequeño, sin saber muchas cosas. Y yo digo, bueno, después, como que digo, más adelante lo retomaré, decía yo, ¿no? Y bueno, transité la arquitectura que me da de comer hasta el día de hoy, porque he hecho murales, he hecho esculturas, he hecho muchísimos trabajos que vienen de un estudio muy marcado de estructuras, de tecnologías, de montones de cosas, y sobre todo de dibujo técnico, que ha sido una base para mí invaluable. Y después, con los años, seguía mi corazón artista ahí y dije, bueno, me gusta el diseño gráfico, me gusta, la tecnología me apasiona. A mí me hubiese gustado nacer hoy para ver todo lo que va a seguir evolucionando. Me llevo muy bien con la tecnología, y esto es gracias a mi padre, que también nos inculca eso de investigar, de leer, de conocer lo que nos apasiona. Entonces empezó a aparecer el diseño 3D. ¡Wow! Dije yo, ¿qué es esto? Y me empecé a meter ahí, ¿no? Pero siempre de la mano de mi padre, porque él empezó a estudiar lo de la compu. Cuando apareció la primera Commodore 64, él ya tenía una. Y para que mi hermano y yo nos entretuviéramos, nos compraba revistitas para niños. Era programación básica. Nosotros no sabíamos, nosotros copiábamos todos los signitos para ver una animación de 1 segundo. Y todo eso se fue ahí sumando y guardando, y hoy yo puedo diseñar lo que sea en 3D. Tengo casi la misma capacidad que a mano, porque yo veía que podía hacer un montón de cosas a mano y en la compu no. Y hoy sí, digitalizo ilustraciones. No sé, he asistido a montones de tesis de diseñadores gráficos en mi trabajo como freelance, ¿viste? Me fui capacitando así con lo que yo consideraba que necesitaba en ese momento. Y en estas capacitaciones y en estas búsquedas, antes de pandemia, ahora mi amiga
hace un curso en Chilecito de cerámica arqueológica. Yo dije, wow, ¿qué es esto? En Chilecito, que nunca pasaba nada. Y yo digo, qué interesante. Y en eso que veo la publicación, me escribe mi madre: se viene tu cumpleaños. Estábamos pensando con papá, si querés hacer este curso, papá te lo regala y yo te compro el pasaje. O sea, era como mi regalo de cumpleaños. Y este regalo de cumpleaños me llevó a enamorarme de nuevo con la arcilla roja, volver a recolectar como cuando era niña y volver a mi gran amor, que es la arcilla roja de mi tierra. Y con el tiempo retomé los instrumentos que de pequeña nunca me salieron, ¿no? Y hoy formo parte de la primera escuela online de instrumentos precolombinos con una beca completa, gracias a una participación de este año como disertante de un taller de objetos sonoros, gracias a una gestión ahí del mercado artesanal dentro del marco del MIC, del Mercado de Industrias Creativas. Y la verdad que me abrió unas puertas enormes. Hoy yo puedo charlar con arqueólogos, con musicólogos que están abocados a rescatar estos instrumentos. ¿Qué tiene de particular la arcilla roja que no tenga otro de los elementos con los que has trabajado toda tu vida? Mira, qué interesante pregunta. En Chilecito lo que abunda es esa arcilla. Cuando me vengo a Córdoba no se conseguía esa arcilla. Empecé a trabajar la arcilla blanca y ahí tengo la marcada diferencia. Se comportan distintos y su sonoridad es distinta, más allá de su composición química, ¿no? Y hay cosas que te permite la arcilla, por ejemplo, hacer objetos que soporten el fuego directo. Yo soy chef profesional y hago mis propios utensilios de cocina, mis ollas, mis wok, mis placas, mis comales, no sé. Soy una apasionada de comer. Y en esto, cuando me vengo a Córdoba, lo más fácil que era conseguir trabajo era en cocina. Y empecé a trabajar y me hice buena. O sea, yo tengo la crianza de mis abuelas. Una era casi pastelera, digo casi porque no estudiaron, pero era pastelera. Y mi otra abuela era más de lo dulce, de lo salado, perdón. Entonces entre ambas yo tengo esa mixtura, tengo mi gusto por ambas cosas. Y de amasar, ¿me entendés? Los domingos con mi abuela aprendí a amasar ravioles y todas esas cosas que los domingos uno disfruta mucho y extraña eso, ¿no? Y cuando me vine aquí, estuve en un restaurante en el Cerro que fue para mí un antes y un después. Y bueno, mi jefe un día me dijo: vos tenés que estudiar, tenés un buen nivel, tenés esto, tenés el otro, necesitas el título, que bla, que bla, que bla. Después, mi gran colega venezolana también me incitaba que sí, que ella me decía que tengo una buena sazón y que eso es lo primordial. Bueno, y tuve un ingreso económico que me lo permitió, así que empecé a estudiar y me recibí. Y bueno, ahí como que mezclé las dos cosas. Las ollas que tanto amo con el resto de cosas. Y bueno, y ahí también el investigar otras formas de cocinar y todas esas cosas, siempre estoy ahí probando sabores nuevos. Qué interesante eso. O sea, es una linda mezcla. Sí. Ordenada también de todo lo que sabes, digamos, no es que vas como probando al azar. Eso no. Quería enfocarme en los instrumentos precolombinos. Primero saber si, capaz que la pregunta es obvia o no, si estudiaste música para eso, si tuviste que tener como nociones básicas de algo. O sea, me refiero a estudiar tanto como cuando estudiaste diseño industrial, a eso me refiero. Si desde ahí o cómo es el trato de esto, de la creación de un instrumento. Es algo que implica una maestría increíble. Y eso me ha llevado a fascinarme cada vez más, ¿no? Yo tengo a maestros, esto de investigar, bueno, hay
un cambio de paradigma, ¿no? Antes yo buscaba libros y me metía en las bibliotecas. Hoy tengo el mundo en mi mano con el celular. Entonces esto me abre muchísimas puertas. He podido estar en conferencias en Ecuador, he podido estar en conferencias en México sin moverme de mi casa. Y sobre todo en la pandemia, ¿no? Que estuvimos tan aislados. Entonces, en esto de navegar y buscar estos intereses, se configuró perfectamente el logaritmo y encontré documentales de un tal Esteban Valdivia, joven cordobés, musicólogo, arqueólogo, es el creador de la escuela donde yo estudio, y me fasciné con esa búsqueda. Claro, ¿qué sucedió? Permitieron la entrada de un músico a un museo. O sea, uno va, mira desde lejos y la persona común no tiene ese acceso a la pieza, ¿no? Bueno, y él se encargó de como que hacernos llegar esta información de alguna manera y sus experimentaciones como músico. Y yo me acuerdo que le planteé, le digo, mi problema no es la forma ni la construcción, mi problema es que no sé tocar. O sea, yo puedo hacerlos sonar, puedo sacarles el sonido, construirlos desde mucha práctica y mucho estudio. Y en esto de la música ya he aprendido a soplar, me ha enseñado mi mejor amiga que es concertista, que es vientista, porque claro, llegó un punto que yo decía, ¿por qué no suena si estoy haciendo todo bien? Claro, hay técnicas para soplar, hay técnicas para respirar, hay técnicas del soplido, del movimiento de los labios, del pose del labio sobre el instrumento, de la boca que tiene que tener el instrumento, de, millones de cosas, de proporciones. Es todo muy, muy interesante y preciso, porque yo puedo darle la forma al instrumento con la arcilla blanda, ¿no? Que se trabaja húmeda y no lo puedo tocar más hasta que le dé el aire, se estructure todo y de ahí lo puedo como afinar, te diría. Porque ¿qué tienen los instrumentos precolombinos? No tienen el pentagrama de Occidente. No se sabe, no hay registro de qué música se tocó, no hay partituras, no hay. Entonces es como que eso se investiga ahora, no se sabe. Tienen ahí unas denominaciones nuevas sobre los instrumentos que vienen de esto de la interpretación del mismo, ¿no? Que no corresponde a lo que es en Europa. Entonces, el sonido es distinto, aparte es cautivador. Y por ahí viene algún que otro músico que me los pide con el pentagrama, ¿no? Yo utilizo una aplicación en el celular para hacer eso, para sacar la nota, ¿no? Que siempre está aproximada, a veces la logro exacta, a veces no, porque tengo que tener en cuenta que la arcilla en el horno se reduce, cambia el sonido, cambia la acústica. Entonces, está siempre aproximado en lo que son los pentagramas. Y sí, estudié mucho y practiqué mucho, sobre todo sigo practicando. No he sacado una melodía, digamos, porque tenemos ahí como ejercicios de digitación, como una flauta normal, ¿no? Que uno puede combinarlos así y sacar una melodía. Pero estoy ahí. Con respecto al dibujo, las ilustraciones, a los murales y demás, seguramente has hecho muchas cosas por encargo que capaz que no eran de tu preferencia, pero justamente era trabajo. Sí. ¿Cuáles son sí de tu preferencia? ¿Cuál es tu búsqueda, así como surgió esto con la arcilla roja y los instrumentos precolombinos? Si en las ilustraciones hay un hilo conductor así, o en los murales, si es que se parece o no, que vayas así como trabajándolo, que digas, esto me gusta más, exploro estos colores, estos matices, estas texturas, esta época, qué sé yo. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de terminar la diplomatura de gestión cultural, protocolo y praxis, y vimos mucho el arte contemporáneo, que yo no lo tenía definido y claro, ¿no? Y ahí, por ese lado, me abrió un montón de cosas para ver mi propio trabajo también. Y a mí me gusta lo figurativo. Sí, totalmente. Figurativo y el arte clásico. Y lo moderno, hay cosas que sí, bien, comprendo el concepto, comprendo
el momento en el que fue creado, viste, como el marco teórico lo comprendo, pero no me gusta, yo no lo haría. Pero por ahí, viste, sobre todo la gente de ahora que mira el Pinterest, por ejemplo, viene con una ilustración y te dice, quiero esto. Bueno, tengo esa facilidad de poder ver, entender la técnica, entender el proceso y lo puedo reproducir. Obviamente que no exacto, porque no me, o sea, en esta etapa de mi vida no me interesa. Tuve una etapa que sí era de reproducir todo tal cual, muy icónicamente, que fue en mi adolescencia. Me dedicaba a hacer retratos de todo lo que se me cruzaba. Retratos de, no sé, papás de profesores, hijos, no sé, un montón de gente. Por pedido lo hacía, ¿no? Lo sigo haciendo hasta el día de hoy, nada más que hoy me piden más mascotas que personas. Cosa curiosa, pero bueno, son sus afectos, son los afectos de hoy, me imagino. Y bueno, y hay veces que bueno, son muy difíciles porque tienen texturas visuales. Por ejemplo, un golden, ese pelo rubio, tan espumoso, y me lleva días, te digo, días haciendo la textura, suavecito, hasta que quede logrado. Y por ahí decís, wow, un rostro capaz lo termino en 1 hora y una mascota en 1 semana. Pero bueno, tienen ahí como su proceso de gráfico, digamos. Bueno, qué interesante eso, sobre todo en los cambios. Vos hablabas recién de cambios de paradigmas hasta en lo social, en lo afectivo. Sí, tiene mucho que ver. Y ahora, ¿cómo sigue? Es decir, ¿qué te encontrás haciendo más allá de todo lo que sí estás haciendo, de lo que ya estamos conversando? ¿Hay algo en particular, hay algo nuevo que está ahí emergiendo y que estás explorando? Si bien esto de los instrumentos está presente y dedico bastante tiempo de mi semana en producir, sobre todo, porque la idea es gestionar con la Casa de La Rioja de aquí, que está hace poco aquí en Córdoba. Me gustaría mostrar mi trabajo ahí, así que ese es un proyecto que le estoy dedicando mucho tiempo. Y estoy estudiando orfebrería, porque quiero agregarle a mis obras metal, que es algo que lo tenía ahí en pausa. Y la verdad que me fascina, es muy, muy interesante, muy interesante. Y en algún momento me encantaría que los músicos de verdad interpreten así un concierto con mis instrumentos. Que bueno, conocí mucha gente que son músicos ahí en la escuela y por ejemplo L. de la Rosa acaba de sacar un álbum con una mixtura, si bien contemporánea, porque tiene arreglos de teclado, viste, mezclas y todo lo demás, con voz, con montones de creo que se llaman mezclas en la música, y es muy interesante porque también está explorando. Entonces me encantaría que en algún momento pudieran todos esos músicos interpretar en mis instrumentos. Eso sería como un regalo a futuro. Angélica, me gustaría que nos compartas tus redes por si alguien se interesa y por ahí te escribe o lo que fuere. ¿Cómo se puede poner en contacto con vos? Perfecto. En el Instagram, con mi nombre, María Angélica Páez, con todas las letras, porque está María y Angélica las dos juntas. Bueno, son todas las letras y tiene un loguito de un ojito azul para que lo reconozcan rápidamente. Y ahí está todo mi trabajo. Los dibujos, murales, todo lo que creo en el momento va a parar ahí. Excelente. Así pasaba entonces con nosotros aquí en Restos Diurnos Angélica Páez. Muchísimas gracias por haber venido y será hasta la próxima. Gracias a vos, infinitas gracias.